Damos inicio dando el uso de la palabra al compañero Roberto. Gracias. Buenas noches a todos. ¿Se me logra escuchar? Sí, se le logra escuchar. Bien, muchas gracias. Primero que todo, pedirle disculpas porque me encuentro con problemas en la conexión y no podré prender la cámara. Quisiera primero que todo saludar a los distinguidos ponentes que nos acompañan en esta mesa virtual, al compañero y autor de la obra que hoy se presenta, Luis Quintana García, y sobre todo quisiera saludar a la comunidad estudiantil y académica que hoy reafirma su compromiso con el estudio crítico del derecho. Iniciamos este evento de hoy, miércoles 28 de enero, entendiendo que la presentación del libro no es solo un acto protocolar, sino que también es un hito en la construcción del saber jurídico nacional. Bueno, a mí se me ha pedido en este caso hablar sobre la importancia de la investigación jurídica y una remembranza de autores clásicos del derecho del trabajo de línea crítica. Sobre la investigación jurídica, a menudo se nos presenta a la investigación como un ejercicio técnico, una mera recopilación de normas y de jurisprudencia. Sin embargo, en una sociedad con profundas brechas sociales, investigar es un acto de responsabilidad antes que todo ética y social. Un libro crítico no nace de la comodidad, sino de la observación de una realidad que se nos interpela. La verdadera importancia de la investigación radica en su capacidad para cuestionar las estructuras de poder de la sociedad. No se trata solo de describir qué dice la norma, sino que se trata de desentrañar a quienes beneficia esta última y a quién desprotege. En el derecho del trabajo, investigar es buscar la eficiencia de la justicia social, traduciendo las necesidades de la clase trabajadora en categorías jurídicas sólidas que permitan una defensa técnica de alto nivel. Pues bien, en el derecho del trabajo tenemos que recordar que hoy nos encontramos bajo el ataque de la teoría neoliberal y que se ha representado en distintas prácticas políticas y económicas que desde hace décadas se nos han impuesto bajo un discurso de ver a los derechos laborales como obstáculos para la inversión o costo de transacción y que por tanto tendrían que ser reducidos, lo cual carece de sentido y que ha sido un dogma que solo ha implementado el proceso de flexibilización laboral, que es el traslado del riesgo empresarial hacia el esfuerzo del trabajador. En este contexto, entonces, el derecho al trabajo corre el riesgo de ser vaciado de contenido y que se pase a ser otro punto más dentro del derecho civil. Pues bien, ante esta realidad es que surge la necesidad de tener investigaciones como las del autor Luis Quintana, que no teman en denunciar las implicancias de estas reformas. No necesitamos textos que repitan la lógica del capital. Lo que necesitamos es doctrina que analice cómo la precariedad laboral destruye la estabilidad emocional y familiar de la persona humana, en este caso el trabajador. Y aquí, por ejemplo, podemos remembrar obras históricas del derecho al trabajo. Por ejemplo, en la línea crítica, las obras de Óscar Correas, el cual superó las teorías de Ernest Pachucanis sobre la crítica jurídica del derecho. Y Óscar Correas pudo entender bien el derecho del trabajo como un campo de disputas políticas, antes que simplemente un conjunto de técnicas legislativas. Otros autores son, por ejemplo, Antonio Bailos Grau, quien ha abordado de manera crítica el derecho del trabajo en España. En Argentina, por ejemplo, profesores como el doctor Mario Ackerman, Juan Carlos Fernández Madrid, Rodolfo Capón Filas y el recordado Norberto Centeno. Y en nuestro país, ¿cómo no recordar siempre las obras del gran maestro Jorge Rendón Vázquez, el cual, desde el gobierno militar de Velasco Alvarado, se ha encargado de realizar una fuerte denuncia de la reducción de derechos laborales y, sobre todo, de buscar siempre un cambio en pro de la clase trabajadora? Pues bien, ya para finalizar, para no extender más mi participación, quisiera en este caso enfatizar que hoy el libro que estamos presentando se enfoca en la sistemática de daños y el aporte de personalista frente al proyecto de vida, una pieza clave en este rompecabezas de resistencia doctrinal que se ha dado bajo la énfasis de la doctrina civil. En este sentido, quisiera dar por inaugurado este evento y felicitar al doctor Luis Quintana, al magíster y futuro doctor Luis Quintana con la obra que hoy nos presenta. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación voy a presentar al doctor Carlos Agurto González, quien es profesor ordinario de Derecho Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el pregrado, en la maestría y en el doctorado en Derecho, así como en la Universidad de Lima, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de la Universidad Autónoma del Perú. Asimismo, es profesor del doctorado en Derecho en la Universidad San Ignacio de Loyola y en la maestría en Derecho Civil y Comercial de la Universidad de Huánuco. Doctor en Derecho en la Universidad de Turín, Italia, habiendo sido becario de la citada universidad. Magíster en Ciencias Internacionales y Diplomáticas por la Alma Mater Studiorum Universidad de Bolonia, Italia. Autor de 4 libros publicados en el Perú y en el extranjero,
así como de más de 30 ensayos jurídicos, publicados en Italia, España, Brasil, Colombia, Argentina y Perú. Adelante, doctor Agurto, tiene la palabra. Bien, muy buenas noches al taller por la invitación, al autor también, al profesor Luis, por la ocasión que me brinda para dar algunas palabras de su obra. Eh, y yo quisiera primero felicitar al autor por la publicación de este volumen importante, eh, que está pergeñado de un humanismo, de una perspectiva intuitiva, ¿no? Muy propia del derecho laboral, pues un derecho laboral que desde sus raíces trata de tutelar al trabajador. El daño de proyecto de vida es una categoría que, si bien nace en el derecho civil peruano, y especialmente por la obra del maestro samarquino Carlos Fernández Arego, quizás es una categoría no bien comprendida en el derecho civil peruano. Sí lo ha sido a nivel comparado, donde sí esta categoría ha sido apreciada profundamente. Y el daño proyecto de vida es la vulneración, la lesión a la libertad, que es lo que consta en el ser humano, en la sustancia del ser humano. Y esta vulneración a la libertad puede ser realizada tanto por el Estado como los privados. Es un daño radical, es decir, que va a la raíz de la estructura del ser humano. Y es un daño que aparece en la tesis del maestro Fernández de Sarego, presentada en el año 1950 para optar el grado de bachiller, porque en ese tiempo para ser bachiller se tenía que hacer una tesis en nuestra Universidad de San Marcos, en la tesis titulada Bosquejo para una determinación ontológica del derecho. En esta tesis se presenta todo un planteamiento novedoso porque se plantea una teoría tridimensional del derecho mucho antes que la propugnada Miguel Real en el Brasil, y además una visión libertaria del ser humano, que evidentemente era una visión novedosa y todavía lo es a pesar del tiempo transcurrido. En esa tesis ya el maestro Fernández Sarego, o bachiller Fernández Sarego, planteaba la existencia de que el ser humano proyecta, el ser humano es un ser libre y un ser humano que proyecta y va planificando, va tomando decisiones que se eh, plasman en actos, conductas y comportamientos. Y que estas decisiones también pueden ser vulneradas. Mucho más adelante en el tiempo, el maestro Fernández Sarego pudo dar un mayor contenido a su teoría, y con la promulgación del Código Civil del 84, del cual es considerado el padre, se plasmó en el artículo 1985 del Código Civil la categoría del daño a la persona, que precisamente el daño al proyecto de vida es su voz más radical, o su voz más, 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 más seria, ¿no? La afectación más seria del universo de los daños. Esta teoría ha sido acogida desde el año 98 en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso María Elena Loaiza Tamayo, un caso terrible de vulneración de derechos humanos y fundamentales, y a partir del 98 ha sido recogida por diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como Cantoral Benavides, Niños de la Calle Beso Guatemala, eh, Gutiérrez Soler, entre otros, en fin, en una serie de sentencias que hasta el momento se emiten a la Corte. Y después ha sido acogida en diversos países, por ejemplo, Colombia, Brasil, Argentina, que incluso lo ha plasmado en su Código Civil del año 2015, que reemplazó al benemérito Código de Vélez Sarsfield del siglo XIX, ¿no? El nuevo Código Civil argentino también consagra el daño de proyecto de vida como una voz de daño reparable. En Colombia, Brasil, Argentina, en jurisprudencia también de Perú, tanto a nivel del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema y de los salas y juzgados a nivel del Perú, de nuestro país. Y en trabajos de doctrina,
y diversos estudios tanto a nivel nacional como comparado. En esta órbita, el trabajo del profesor Luis García es pionero. ¿Por qué? Luis Quintana García, perdón. Porque presenta el trabajo, la íntima comunicación del derecho al trabajo y el derecho civil. Y su análisis parte también del estudio de los presupuestos del año proyecto de vida, que son la libertad, la concepción libre del ser humano y la perspectiva libre de esta categoría. Por eso es que el trabajo del profesor Quintana, quizás creo que es el primero a nivel de Perú, que estudiando una categoría que si bien nació en el derecho civil, ya mencionábamos que no ha sido muy comprendida en el ámbito donde nació, porque evidentemente muchas veces el derecho civil peruano es bastante conservador, ¿no? Es bastante conservador y es muy poco dialogante con otras ramas del conocimiento jurídico. Y es por eso de que la obra de Luis es un respiro y que nos hace evidenciar el diálogo entre las materias, ¿no? El derecho no es las materias en el derecho no son compartimentos estancos, sino se encuentran en una íntima comunicación. Esto me hace recordar mucho la experiencia también de Brasil, porque en Brasil el año proyecto de vida ha sido muy acogido en la jurisprudencia del derecho del trabajo, tanto como voz de daño, incluso relacionado con una voz de daño también que es el móvil. Entonces, el aporte de Luis hace recordar mucho los aportes que en Brasil se están realizando entre el derecho del trabajo y el daño proyecto de vida. Consideramos que el aporte del profesor Luis es importante, porque es el inicio de un estudio importante para dilucidar cómo comprender el daño proyecto de vida en sede, no solamente sede laboral, sino en realidad cómo comprenderlo, cómo entenderlo, ¿no? El daño proyecto de vida ha sido acogido, ya mencionábamos, por la jurisprudencia peruana, tanto a nivel del Tribunal Constitucional, Corte Suprema de Justicia, diversas sentencias, pero todavía falta, a pesar de que el maestro Fernández Arias dio las bases doctrinales sobre esto, todavía un poco más de profundidad en las sentencias. Y bueno, esto es explicable porque estamos tratando de una materia que protege al ser humano y el derecho civil ha sido básicamente construido a partir de la idea de la protección de la propiedad, no del ser humano. Por eso que el Código Civil francés consagraba que la propiedad era absoluta, inviolable y sagrada, y esos apelativos, esos calificativos no lo daba al ser humano, solamente a la propiedad, para ver evidentemente esta concepción patrimonialista que giraba y que gira todavía en torno al derecho civil. Consideramos de que existe que duda cabe, un diálogo en esta materia con el derecho laboral. Diversas sentencias laborales han tratado el tema de los daños, pero también, valga la atención, creo que tampoco no lo han comprendido muy bien. Hay todavía esta idea que considera una categoría que ya ha sido superada, como es el daño moral, para comprenderlo como sinónimo de daño a la persona o de daño al proyecto de vida, y evidentemente esto no es correcto. Y en este sentido también la obra del profesor Luis nos ayuda a comprender que debemos humanizar también el derecho de trabajo en materia de daños y también entender de que no podemos ver también el derecho de trabajo a la luz de categorías que ya, como el daño moral, en sede laboral, y categorías que ya de verdad no explican la realidad ni protegen al ser humano. Así que la obra de Luis también es un estímulo para reflexionar sobre la adecuada tutela y protección del ser humano en sede laboral. Creo ya para finalizar que las reflexiones que el profesor Luis nos ha brindado y nos brinda en su obra es un punto de partida muy serio y fundamental para realizar una serie de estudios en materia de daños en serie de derecho de trabajo, entendiendo que eh, la principal finalidad de esto es la tutela del trabajador, de un ser humano que realiza actividad laboral, y que evidentemente esta tutela tuitiva, protectiva del ser humano debe ser la esencia fina que empuje al juez, al jurista, al hombre de derecho, mujer de derecho, para su oportuna atención.
Hay aspectos evidentemente que tenemos que abordar, ya mencionábamos comprender bien la categoría, por ejemplo, el tema de los cuantos de cuantificación, los montos de cuantificación, dilucidar bien las categorías, la prueba especialmente. Seguramente también en esto daremos uso de la neurociencia, inteligencia artificial también, que nos puede ayudar mucho. Pero qué duda cabe que al final de cuentas, sin una visión personalista y humanista de la tutela del ser humano en sede laboral, esto no es posible. Así que la obra del profesor Luis nos presenta entonces como un fino punto de partida de reflexiones, de repensamientos y de comprender la esencia intuitiva, que no solamente es parte del derecho de trabajo, que es sustancial, sino también de todo lo jurídico. Así que nuevamente felicito a Luis por la publicación de esta importante obra y esperemos que los jóvenes puedan adentrarse de ella y poder acoger sus frutos ricos, que seguramente sea materia de futuras reflexiones en las nuevas generaciones. Muchas gracias por la atención e invitación nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Agurto por sus palabras. A continuación pasaremos con el siguiente panelista, quien es el doctor Francisco Gómez Valdés, no sin antes exponer su currículum, quien es actualmente abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, posgraduado con mención en Derecho de Trabajo por la Université de París. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También se desempeñó como profesor de la unidad de posgrado, mención en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dictando los cursos de Sociología del Trabajo, Derecho del Trabajo Individual, Derecho Colectivo del Trabajo y Derecho del Trabajo Comparado. Ejerció la docencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Martín de Porres, en los cursos de Derecho de Trabajo Comparado, Derecho Procesal del Trabajo, Derecho del Empleo y de la Formación Profesional, Derecho de la Seguridad Social y Contratos Especiales de Trabajo, y fue igualmente profesor de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Unidad de Posgrado de Ciencias Administrativas y Sociología. Doctor, le doy el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimados amigos. He sido convocado para señalar algunas palabras vinculadas a la obra del doctor Luis Alberto Quintana García, tomo segundo, de la configuración del daño al proyecto de vida y sistemática de daños en el derecho del trabajo. Esta obra, por ser muy particular, es, conforme lo acaba de mencionar el doctor Carlos Agurto González, una obra pionera, porque desarrollar una obra sobre la responsabilidad que atañe necesaria y obligatoriamente al derecho civil, de donde nace y donde se ha desarrollado a plenitud, abstraerlo al derecho laboral, que es un derecho especial. El primer problema que se tiene es cómo anexar esa responsabilidad vista desde un punto de vista civil para, a su vez, asimilarlo a un tema que tiene un carácter laboral y que difiere indudablemente del esquema propio desarrollado por la responsabilidad contractual o extracontractual dentro del estamento civil, pero para tratar aspectos estrictamente patrimoniales. Los asuntos laborales escapan de una manera definitiva de lo que es el carácter patrimonial, porque estamos nosotros dentro de las prestaciones de trabajo ante y sobre todo frente a derechos que tienen categorías de poseer el sinónimo de derechos fundamentales, es decir, son valores. Se trata fundamentalmente de la parte interna que consagra la vitalidad propia del desarrollo y del desenvolvimiento de una prestación de trabajo a favor de un tercero. El Código Civil solamente se coloca dentro de la propensión de tratar esa responsabilidad
pero bajo determinados aspectos que tienen que ver con los daños, de los perjuicios que pudiera presentarse dentro de esa relación de trabajo en la medida que el trabajo sea un trabajo riesgoso. Pero no todos los trabajos son riesgosos. Veamos pues aquellos trabajos que en la actualidad son desarrollados y mayoritariamente por los servicios. Más de la mitad, el 60% o el 70% de las labores que en el Perú se desarrollan escapan de ese carácter, diríamos, decisivo a través del cual el Código Civil lo trata. Sin embargo, pues el Código Civil no puede ver, por ejemplo, el estrés. No puede ver, tal vez, dentro de una apreciación extremadamente puntual sobre el acoso sexual, sobre la vulneración de los derechos fundamentales del trabajador y sus consecuencias, porque naturalmente no es su campo de acción. Históricamente, fue en el año 1900 que la Corte de Bruselas por primera vez sancionó a un empleador por la muerte de 4 de sus trabajadores por la explosión que existió en su interior de un aparato que era una máquina a vapor que explotó. Eso ocasionó la muerte de 4 trabajadores y por primera vez en el año 1900 que se va a responsabilizar a un empleador por las consecuencias de una muerte. El profesor de Trasieñíes en el Perú, en su famoso libro que dictó sobre la responsabilidad extracontractual, él, dentro de la sapiencia que poseía respecto de la responsabilidad, cuando aborda la responsabilidad laboral, naturalmente va a tener una cantidad enorme de dificultades para poder, dentro del pensamiento civil, explicar un fenómeno laboral dentro de la responsabilidad misma. Y ahí pues que él, ya que tan solamente hablaba de la responsabilidad extracontractual, para ver acerca de la responsabilidad contractual, ya él en su obra va a subrayar que era imperativo que el legislador generara toda una legislación sobre el particular. Esa legislación a la fecha no se ha producido. Es la jurisprudencia del año 2000, la jurisprudencia vinculante que por primera vez va a pedir o a expresar que la responsabilidad que era por entonces tratada en la vida civil y de la que el profesor de Trasieñíes ya sugería que debía ser un trasvase para que sea la jurisdicción laboral la llamada a regularlo, es que se va a efectivizar. Y es por eso que el profesor Vázquez Vialer, argentino, que es el primero que habla sobre la responsabilidad laboral dentro de una concepción estrictamente laboral, lo que nuestro profesor Quintana García hace ahora en el Perú es emular aquella descripción que el profesor Vázquez Vialer genera como una propuesta sui generis, una propuesta muy bien detallada para, en su famosa obra sobre la responsabilidad contractual dentro de las relaciones de trabajo, generar pues esta situación tan especial de poder establecer una conducta jurídica, pero analizada estrictamente desde una concepción juslaboralista. He ahí pues el gran mérito del autor de establecer, y por primera vez en el Perú, una obra bastante bien elaborada en la que va a establecer también todos los lineamientos que a su juicio eran necesarios verter dentro de esta obra para poder desarrollar su propia explicación. Existió un juez laboral que hizo una obra muy pequeña sobre la responsabilidad laboral,
Fue un profesor que lamentablemente falleció muy joven, el doctor Huertas. Es el primero que sobre la responsabilidad en el Perú va a desarrollar una primera obra sobre este particular que ahora la colma con una mayor extensión el profesor Quintana García. En conclusión, o una primera conclusión, es de que no es fácil ejercer el desarrollo de una teoría vinculada a un aspecto estrictamente laboral, tomando como referencia la temática de naturaleza civil, porque es entonces ahí donde con toda seguridad nos vamos a perder. Y es la forma como los jueces vienen perdiendo ese hilo conductor para poder hacer una verdadera explicación jurídica sobre este tipo de responsabilidad, porque ellos resuelven las causas de ley eferenda, cuando deberían hacerlo de ley elato. Por esa razón es pues que traen el derecho civil al derecho laboral cuando debería ser al revés. Y en ese enroque es en el que nos encontramos actualmente, dado a que no hace mucho se ha dictado verdaderamente una sentencia y con carácter vinculante, que tiene que ver sobre la responsabilidad. Verdaderamente, y lo dijo el profesor que anteriormente me ha antecedido, señalando pues de que verdaderamente todo esto es motivo de un discernimiento mayor, que es el que se debería realizar y que esta obra está pretendiendo o tratando de así hacerlo. Se habló también de la responsabilidad tanto en España como en Italia. Debo agregar la responsabilidad que sobre el trabajo se viene haciendo también en Francia. El profesor Montaigne, ¿no?, es el que ha desarrollado una teoría que tiene que ver con la responsabilidad laboral frente a la frustración de las prestaciones, por ejemplo, de trabajo, la frustración ante los accidentes de trabajo o la frustración ante el despido que pudiera presentarse en el seno de una relación de trabajo. Por lo tanto, hay muchas escuelas que en el momento actual se dedican justamente a tratar de ver este tema tan delicado de la responsabilidad y que lamentablemente en el Perú, a consecuencia de un pleno jurisdiccional primero y luego de una sentencia vinculante después, han hecho pues que la responsabilidad se vea total y absolutamente vista dentro del ángulo propio del derecho civil, que conforme lo mencioné al iniciar esta conversación, ese derecho, con todo el respeto que tiene, única y exclusivamente se dedicó a ver los aspectos patrimoniales, los aspectos laborales ya con el preámbulo de la OIT, ya se señaló ahí que el trabajo no es una mercancía y por lo tanto si no es una mercancía no puede ser tratado por el derecho de las obligaciones. Por eso es que felicito pues al doctor Quintana García por ese esfuerzo de querer con un escalpelo hacer una perfecta división de lo que es la responsabilidad vista desde el punto de vista civil y diferente es una responsabilidad tratada dentro del derecho laboral. Y ese escalpelo que se ha aplicado aquí para darnos a conocer esta obra trae pues esos frutos que además están nutridos por toda la jurisprudencia que el autor con denuedo ha tratado de colocarla dentro de este libro para que sirva de guía para aquellas o aquellos litigantes que pretenden desarrollar todo un trabajo escrupuloso con el solo propósito de que el derecho a la indemnización por un daño o por un perjuicio o por daños y perjuicios verdaderamente sea desarrollado dentro de un esquema donde el pensamiento y los valores
que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con todas las repercusiones cuyas frustraciones pudieran presentarse, generen pues una indemnización que corresponda verdaderamente al daño que se ha hecho, más no pues entenderlo como si se tratase de que el daño ha sido producido a una casa, a un vehículo, o que se ha malogrado determinada cosecha. Si un juez pues va a discernir de esa manera, se está equivocando. Y esa equivocación, ese hierro, gracias a la obra del doctor Quintana García, creo yo, muy sinceramente, sería un buen momento para que una reflexión profunda se tenga que hacer. Una vez más, pues, doctor Quintana, de parte mía, reciba esa gratitud, ese respeto por dar a conocer un tema que durante mucho tiempo en el Perú ha sido un tema tabú. Muchas gracias, señores, por su tiempo y por haberme escuchado esta noche. Muchas gracias nuevamente y con su permiso. Muchas gracias al doctor Francisco Gómez Valdés por sus palabras. A continuación pasaremos también con el siguiente panelista, quien es el abogado Gerson Merma Abad, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidato a magíster en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro fundador y anterior coordinador general del Taller de Investigación de Derecho Laboral y la Seguridad Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, expositor frecuente en seminarios jurídicos, habitualmente entrevistado en medios de comunicación sobre temas laborales coyunturales, con publicación de artículos en diversos libros y revistas jurídicas especializadas, tanto nacionales como extranjeras. Doctor, le doy el uso de la palabra. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Ante todo, quiero agradecer al Taller de Investigación de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, José Matías Manzanilla, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por esta invitación y por generar estos espacios de reflexión académica que hoy más que nunca resultan necesarios para repensar el sentido social del derecho del trabajo. Asimismo, también quiero expresar mis saludos a los ponentes de esta mesa, al alumno Roberto Rubiños, al autor del libro, el magíster Luis Quintana García, al doctor Carlos Agurto, joven profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos y discípulo directo del maestro Carlos Fernández Cesarego, y finalmente del maestro sanmarquino, el jurista doctor Francisco Gómez Valdés, perteneciente a la histórica Escuela Sanmarquina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. El libro que se me ha encargado comentar en esta disertación se titula Configuración del daño al proyecto de vida y sistemática de daños en el derecho de trabajo, aspectos jurisprudenciales, doctrinarios, normativos, procesales y de la responsabilidad laboral del empleador. No es un libro más sobre derecho de responsabilidad civil o sobre derecho de daños. Es en realidad una obra que busca intervenir en un debate profundo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que realmente protege el derecho de trabajo cuando repara un daño? Porque detrás de la discusión jurídica, lo que está en juego no es una categoría técnica más, sino algo mucho más grande, la vida del trabajador como proyecto de vida. Y no solo hablamos de las contingencias laborales, llámese accidente de trabajo, como menciona el jurista Gómez Valdés en su libro Contrato de Trabajo. Él menciona que tienen lugar generalmente por causas no previstas. Es como una pesada carga con la cual debe convivir permanentemente el trabajador. No necesita, pues, una legislación más protectora, dado que el derecho civil no podía continuar ni interpretar este nuevo derecho. Por eso surge el derecho del trabajo. En ese sentido, este libro busca construir e insertar de manera sistemática la categoría daño al proyecto de vida dentro del derecho de trabajo, pero no como un simple trasplante del derecho civil. Y aquí tenemos uno de los primeros aportes fundamentales del libro de Luis Quintana García. El autor no toma esta categoría como un préstamo pasivo, sino que propone una laboralización crítica de la misma. Es decir, no copia, sino transforma. No se trata simplemente de decir, daño al proyecto de vida, ya existe en el derecho civil,
usemos lo mismo en el ámbito laboral, como lo interpretan muchos jueces y abogados. Lo que se plantea es algo mucho más ambicioso: reformular la sistemática de daños laborales, construir una teoría propia de la responsabilidad laboral del empleador y evitar que el derecho del trabajo se convierta en un apéndice de derecho civil. Este libro, pues, reafirma un acto de afirmación de la autonomía del derecho del trabajo frente al derecho civil, tal como el maestro de maestros de derecho del trabajo peruano, el ilustre doctor Jorge Rendón Vázquez, señaló en 1984, frente a la arremetida de algunos artículos del proyecto de Código Civil relativos a los contratos de locación de servicios, denominados ahí contrato de trabajo autónomo, locación de obra y mandato. En parte, este libro es un diagnóstico muy claro y muy actual. ¿Por qué? Porque hoy existe una tendencia peligrosa. ¿A qué? A usar categorías civiles sin mayor análisis, a resolver vacíos del derecho del trabajo recurriendo automáticamente al derecho civil y en el derecho procesal de trabajo al derecho procesal civil, lo que desnaturaliza la naturaleza tuitiva y protectora del derecho del trabajo. En consecuencia, estas interpretaciones debilitan la identidad protectora del derecho laboral. Esto genera un fenómeno que el autor critica con fuerza: la civilización del derecho del trabajo, es decir, su reducción a una lógica patrimonialista, individualista y neutral, que no toma en cuenta la desigualdad estructural entre el trabajador y el empleador. El autor sostiene que esto desnaturaliza el derecho del trabajo porque esta rama no nació para ser neutral, sino para proteger al trabajador como sujeto débil de la relación laboral. Por eso propone algo clave: una asimilación de la categoría crítica. Esto significa que cuando el derecho de trabajo recibe una categoría de otra rama, como el daño al proyecto de vida, no debe aceptarla tal cual, sino reinterpretarla desde sus propios principios, es decir, desde el principio protector, desde el principio de primacía de la realidad, desde el principio de la irrenunciabilidad de los derechos y de la continuidad de la relación laboral y el carácter social del derecho del trabajo. Aquí me recuerda mucho esta interpretación que hace el jurista y amigo Quintana García al maestro mexicano Trevor Urbina, de la cual soy seguidor, en cuanto a la profundización del derecho del trabajo, la identidad y la naturaleza tuitiva y protectora del derecho del trabajo, ¿no? Este libro, como he mencionado, pues señala el daño al proyecto de vida y no lo entiende como un sufrimiento psicológico ni como una simple incapacidad física. Se entiende en el libro que la privatización, la frustración y el menoscabo o el retardo del proyecto laboral del trabajador es una consecuencia que debe tratarse de otra manera. Y aquí aparece una idea poderosa: el trabajo no es solo una fuente de ingreso, ¿no? Es parte de la identidad de la persona, de su trayectoria vital, de su dignidad. Por ello, cuando sucede un daño laboral, este daño no solamente afecta de manera económica, sino que trunca una carrera, impide seguir una vocación, reduce drásticamente las posibilidades de desarrollo y rompe condiciones materiales que sostenían ese proyecto de vida. No solo afecta el bien patrimonial, llámese salario, sino que afecta verdaderamente la biografía del trabajador. Por eso este daño es existencial, es laboral y sobre todo es social. Porque el proyecto de vida no se construye en el vacío, se construye en condiciones históricas y materiales. Por ello señalamos que este libro no solo es teórico, está sólidamente sustentado en 4 pilares, a saber, ¿no? Primeramente, la jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Suprema de Perú, mostrando cómo esta categoría ha tenido un desarrollo real. Segundo, los instrumentos jurídicos internacionales que vinculan el proyecto de vida con el derecho de trabajo como un derecho humano. Tercero, y muy importante, la doctrina del maestro Carlos Fernández Cesareo, especialmente su concepción personalísima del derecho y su sistemática de daños. Pero todo se queda allí, toma esos aportes y los proyecta hacia el derecho del trabajo. Cuarto, el sistema de responsabilidad civil, que sirve de puntos de partida, pero no de destino,
es reconfigurado desde los principios laborales. Por ello, señalamos que este libro no es neutral, y eso es una virtud. ¿Por qué? Porque asume que el derecho de trabajo es un espacio de conflicto social, donde se presentan y enfrentan intereses económicos y derechos humanos. Por eso, en el libro se señala y se rechaza la visión patrimonialista, defiende el carácter social del derecho de trabajo y se opone a su privatización conceptual. Por ello, es una obra que recuerda que el derecho de trabajo nació de luchas sociales y que su función es equilibrar una relación desigual. La tesis es clara. El daño al proyecto de vida debe ser reconocido como una categoría propia del derecho de trabajo para garantizar una reparación integral del trabajador y preservar la autonomía de esta rama jurídica. No solo se trata de indemnizar mejor, sino de reconocer cuando se daña el trabajo, se puede dañar también la vida. Ahora bien, un ejemplo claro de estas situaciones que señalamos se dan en la interpretación judicial en estos daños. Por ejemplo, en el reciente precedente de la Corte Suprema sobre cuantificación del lucro cesante en caso de despido inconstitucional, la Aclaración 28.523/2022, Lima, en nuestra opinión, este precedente, bajo una apariencia de racionalidad, moderación y equilibrio, en realidad termina imponiendo una verdadera camisa de fuerza al derecho de trabajo. Formalmente se habla de la ponderación, de ponderar las circunstancias del caso, ¿no? Es decir, se utiliza un lenguaje equilibrado, de razonabilidad, de evitar excesos, pero si miramos el efecto real de la decisión judicial, encontramos algo distinto. Encontramos la imposición de un criterio restrictivo que limita el derecho del trabajador a una indemnización verdaderamente integral. La sentencia señala que deben considerarse factores como la duración del proceso, las bonificaciones aplicables, el comportamiento del trabajador, entre otros. Sin embargo, estos criterios no están siendo utilizados para ampliar la protección, sino para reducir el monto de la reparación. En los hechos, se está estableciendo un tope indemnizatorio disfrazado de razonabilidad. Y esto es grave porque el lucro cesante, por definición, no debería tener un límite arbitrario fijado por el juez. El lucro cesante representa los ingresos que el trabajador efectivamente dejó de percibir por un acto ilícito del empleador. Y no es una suma simbólica, es la traducción económica de un daño real. Desde la lógica resarcitoria, incluso desde los artículos 1321 y 1322 del Código Civil, que hablan de la reparación plena, la indemnización debe restituir al trabajador en la medida de lo posible a la situación en la que estaría de no haberse producido el daño. Reducir esa reparación por criterios que no responden a la realidad de los ingresos perdidos implica trasladar parte del costo del ilícito al propio trabajador. Y ahí nuestra crítica. Y también aquí es donde el libro que comentamos cobra una fuerza especial, porque esta línea jurisprudencial restrictiva desnaturaliza el carácter protector del derecho de trabajo. El trabajador ya ha sido víctima de un despido inconstitucional, es decir, de una violación de un derecho fundamental, y sin embargo termina asumiendo parte del daño bajo el argumento de la moderación. No debemos olvidar además que en nuestro país existe un precedente normativo claro en ese sentido. El decreto ley 18471, durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, establecía la reposición en el trabajo y el pago de una suma igual a las remuneraciones dejadas de percibir hasta el momento de la reposición, así como los demás derechos correspondientes. Es decir, se reconocía sin ambigüedades que el trabajador debía percibir todo lo que dejó de ganar. Lo que vemos ahora, lamentablemente, es una tendencia preocupante: la colonización del derecho de trabajo por parte del derecho civil. Se introduce una lógica privatista de mitigación de daños, de contención de la responsabilidad, de límites implícitos, que termina debilitando las garantías laborales. En lugar de reforzar el derecho de trabajo como un derecho fundamental, se lo diluye en una visión donde el empleador aparece como un sujeto que debe ser protegido frente a excesos indemnizatorios, mientras que se invisibiliza la gravedad de la afectación constitucional sufrida por el trabajador. Y esto conecta directamente con la tesis que propone el libro, porque reconoce el derecho al proyecto de vida, porque implica entender que cuando se produce un despido inconstitucional, no solo se pierde un salario, se interrumpe una trayectoria, se altera una estabilidad,
se rompe un proceso de desarrollo profesional y personal. Si frente a eso la respuesta judicial es reducir la reparación, estamos negando los hechos, la dimensión existencial y social del daño. Por eso, esta obra no solo es un estudio teórico, como he mencionado, sino también es una herramienta crítica para cuestionar estas tendencias regresivas y reafirmar que el derecho de trabajo no puede renunciar a su función protectora, ni a la idea de la reparación integral. Para terminar, creo que este libro nos deja una enseñanza profunda. El derecho de trabajo no puede limitarse a calcular pérdidas económicas. Debe mirar a la persona trabajadora como un ser con historia, aspiraciones y dignidad. Porque cuando el trabajo se daña, no solo se pierde un salario, a veces se pierde un camino de vida. Y si el derecho de trabajo no está allí para reparar esos conceptos, entonces pierde su razón de ser. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Gerson Merma por sus palabras. A continuación pasaremos a dar el uso de la palabra al mismísimo autor del libro, el magíster Luis Alberto Quintana García, no sin antes exponer brevemente su trayectoria, quien es abogado y magíster en Derecho con mención en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha cursado estudios de especialización en Relaciones Laborales y Protección Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá y de Análisis Crítico del Capitalismo, Método Marxista y su aplicación al estudio de la economía mundial actual en la Universidad Complutense de Madrid, doctorando en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, pertenece al grupo de investigación laboralistas de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es miembro del taller de investigación de Derecho Laboral y la Seguridad Social José Matías Manzanilla. Asimismo, ha sido también admitido al Registro Interamericano de Investigadores del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social con sede en México. A continuación, le doy el uso de la palabra. ¿Qué tal? ¿Se me escucha perfectamente? Sí, doctor, se le escucha. Ya. Permíteme unos segunditos. Bien. Bueno, en primer lugar quiero yo agradecer al taller José Matías Manzanilla por esta colaboración, por este apoyo central en la difusión de este tipo de obras que muchas veces implica una suerte de respuesta ante las necesidades justamente de los sectores trabajadores. Agradecer por ello también a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también agradecer a mi familia, a mis padres, a mi madre y también a mi esposa Gloria, y también saludar enormemente a los colegas que ya me han precedido, ¿no? Empezando también por nuestro compañero que está ordenando la mesa, ¿no? Que es nuestro compañero José María, el compañero Roberto, y también a los profesores Carlos Agurto González, al profesor Francisco Gómez Valdés y al colega también y amigo el profesor Gerson Merma Abad. Mi agradecimiento total y también saludar a los compañeros, alumnos presentes aquí en esta sala, ¿no? Y a los que también nos escuchan por Facebook y están en las otras plataformas. En fin, entonces yo quiero empezar justamente explicando un poco de estas dificultades en el momento del proceso de investigación, ¿no? Cuando nosotros abordamos, claro, primero hay que señalar, ¿no? Ya un poco también se ha dicho en el ámbito de los que me han precedido, ¿no? Que al menos son 2 tomos. El tomo de ahora se está presentando, que es el tomo 2, es importante señalarlo, y que está ordenado de la siguiente manera, ¿no? El primer tomo está referido justamente a los aspectos más centrales que tienen que ver con las referencias jurídico-filosóficas, y el segundo tomo está referido concretamente en los aspectos ya jurisprudenciales, procesales y de la responsabilidad laboral del empleador principalmente, ¿no? Y en ese orden nosotros hemos tratado de adentrarnos a esa categoría muy, muy importantísima que no solamente nos ha llevado a explicar el fenómeno del daño al proyecto de vida, ¿no? Sino de qué es el daño en general y también qué es la responsabilidad en consecuencia, ¿no? Pero todo, como ya muy bien lo han dicho mis colegas,
referido a ese ámbito específico del derecho del trabajo, ¿no? Porque si nosotros partimos de los postulados, y dicho sea de paso el postulado del profesor Carlos Fernández Cesarego, quien ha promovido esta teoría, ha creado esta teoría, por eso su pensamiento es un pensamiento, vamos a decirlo así, fundante, porque a partir de beber de ese pensamiento se genera más pensamiento, ¿no? Es como a veces en el ámbito político se van creando las escuelas de pensamiento filosófico, político, económico. Entonces aquí tenemos una escuela filosófica del pensamiento de Carlos Fernández Cesarego, ¿no? Por eso es un pensamiento fundante, porque a partir de ese planteamiento se puede extraer más planteamientos que van ampliando, desarrollando áreas que posiblemente no se vieron o que se van desenvolviendo con mayor profundidad, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es entender ese aspecto central, pero que lo que nosotros también queríamos decir es que cuando nos adentramos justamente al estudio de esta teoría, hemos podido de una u otra forma, y eso es lo que hemos pretendido con estas obras, poder comprender el daño o el proyecto de vida en general, ¿no? Porque así nos permite tener la noción clara de lo que representa, ¿no? Una frustración a las vocaciones, a las oportunidades que el trabajador se va generando a lo largo de su vida, ¿no? Y que evidentemente eso aparece también en el ámbito procesal, ¿no? Pero que teniendo en cuenta pues el postulado del profesor Carlos Fernández Cesarego, vamos a entender que tenemos ya la generalidad, ¿no?, del proyecto de vida en general, ¿no?, y que aplicado en el ámbito civil se va desencadenando con mayor claridad, pero también eso nos permite justamente hablar incluso del daño al proyecto familiar, el daño al proyecto en este caso laboral, y por tanto lo que aquí se propone es una parte de ese postulado genérico que nos ha planteado el profesor Carlos Fernández Cesarego, ¿no? Entonces nosotros tratamos de interiorizar o de especificar esa área de la vida humana llamada trabajo, para poder entender que cómo es que esa generalidad aparece en el ámbito del trabajo, y es por eso que a lo largo del libro, además de estudiar evidentemente de manera sistemática, ordenada, muy riguroso, la propia fuente del profesor Carlos Fernández Cesarego, vamos nosotros también planteando una suerte de explicación ya orientada a una suerte de corriente crítica de derecho de trabajo, unas premisas materialistas que nos dan a entender justamente que esa proyección que se refleja en el cerebro del trabajador, producto de ese quehacer diario, semanal, mensual, producto de esa labor que él hace con sus compañeros en ese ambiente del centro de trabajo, va a dar, digamos, cuenta de la especificidad de cómo aparece esa libertad, ¿no? Esa libertad que va a estar orientada en el derecho del trabajo, va a aparecer en la libertad de trabajo, en la promoción y ascenso en el empleo, al libre desarrollo de la personalidad, y que se va esquematizando o reflejando en esos derechos o en esas formas jurídicas, ¿no? Y es por eso que esa proyección de la vida no acaba simple y llanamente, digamos, como un miramiento abstracto o gaseoso, no, porque hay algunos críticos que han tratado de entenderlo así, ¿no? Pero que no es tan acertado, porque el trabajador se va forjando día, semanal o mensualmente esas características a través de estos derechos, y es por eso que en ese conflicto en el que aparece la alienación o la enajenación del trabajador en su centro de trabajo, que lo lleva a cosificarse, ¿no?, a reificarse, y que de una u otra forma nos da a entender justamente que esa lucha contra esa pretendida cosificación, contra esa situación en la que el trabajador ya no ve su centro de trabajo como una suerte de espacio indigno, y salido del centro de trabajo recién se comienza a vivir. Entonces ahí estamos frente a la necesidad del surgimiento de ese proyecto de vida que haga eco del trabajador, para que éste pueda hacer una suerte de conexión con eso que hace, para que le pueda representar su, digamos, un estatus de salud psicosocial, un estatus de que se está realizando con esa labor, ¿no? Y es por eso que en esa lucha contra la alienación y en la enajenación en el centro de trabajo aparece muy bien desenvuelta este proyecto de vida que va surgiendo, ¿no? Y es ahí pues que el sistema capitalista trata de una u otra forma de
coaccionar esa posibilidad de libertad en el trabajo que lo va a obligar al trabajador bregar por esas conquistas sociales, ¿no? De ahí que eso también se refleje en una necesidad de la defensa del derecho a la estabilidad laboral, ¿no? Porque un proyecto de vida que no tenga como elemento central una piedra angular llamada estabilidad laboral, pues sería una suerte de un derecho formal o inexistente, ¿no? De ahí que sea muy importante que se articule con ello, con esa base de referencia, para que a partir de eso se pueda establecer los elementos, ¿no? Porque una persona estable y que planifique su vida tiene la posibilidad de no solamente obtener esos elementos económicos, morales, profesionales, que le van a, digamos, a reafirmar que eso que hace es adecuado para él y eso lo realiza, ¿no? Sino que también comenzará a expandir ese proyecto vital hacia las esferas familiares, que de una u otra forma hace que esa familia, muchas veces, si es que el trabajador en un sistema capitalista subdesarrollado como el nuestro, que a veces termina siendo la cabeza de la familia en sí pueda aglutinarse en torno a ese avance que hace el trabajador en su centro de trabajo y por tanto lo va desenvolviendo, lo va envolviendo y lo puede, digamos, de una u otra forma articular a la familia para que ellos también vayan proyectando no solamente un ámbito de la esfera de la vida económica, sino familiar, del descanso, de las vacaciones a veces que se van planificando y que de una u otra forma todo eso está conectado con esa mejor realización, con esas formas de ir articulando, pero que si bien es cierto uno podría entender como algo entre comillas subjetivo, no deja de esto de tener algo muy material y objetivo, ¿no? Que es que esa suerte de mayores grados de responsabilidad por las propias formas de capacitaciones, la adquisición de mayor experiencia, de mayor destreza en la labor que uno hace, la obtención de determinadas capacitaciones especiales o la posibilidad de acceder y por tanto a un estatus profesional diferente a lo anterior, es parte de ese proyecto laboral que se va generando, ¿no? Y que se añade o se articula específicamente con eso, con ese núcleo de lo que vamos a llamar ese proyecto de vida con el trabajo, ¿no? Con el trabajo que es central. Y que además, como ya aquí también se ha dicho, igual como el profesor Carlos Fernández Sarego lo señala, no perder de vista que el daño que se pueda originar al proyecto de vida en general y también laboral se va a expresar como el retardo, el menoscabo y la frustración, ¿no? No obstante, hay que señalar también la importancia de hablar sobre la privación de un proyecto de vida en el ámbito del derecho de trabajo y en general, que va a llevarnos también a una reflexión en torno a qué hace el aparato burocrático, las instituciones de trabajo y de seguridad social. ¿Por qué? Porque el hecho de que un ser humano en una sociedad subdesarrollada como el nuestro, específicamente tenga en su conciencia o acepte una suerte de destino imposible de cambiar, como es la de mantenerse en esa inercia o en esa situación de pobreza extrema, producto justamente de un sistema económico que no le brinda las oportunidades. Estamos ahí ante un atentado y una vulneración de ese derecho al proyecto de vida, porque el ser humano en esas condiciones no se puede permitir, a pesar de que siempre se ha hablado de que estamos en una sociedad que tiene ya bastante desarrollo económico, pero ahí está esa vulneración y que urge también no perder de vista cuando se hable de las políticas sociales, las políticas que en este caso muy bien brindadas por, en este caso en algún momento, por gobiernos que realmente que breguen por la lucha de la clase trabajadora, puedan orientarla hacia esos objetivos de generar las condiciones de desarrollo económico, social, cultural, para que esas personas tengan realmente en su cerebro el reflejo de la posibilidad de proyectarse en el ámbito del derecho del trabajo, ¿no? Tener vocaciones, aptitudes que le puedan ir mereciendo ese avance progresivo de su desenvolvimiento en la vida laboral. Y eso es muy importantísimo. Y estos aspectos, a mi juicio, son relevantes para ir dando ese contorno específico de lo que vendría a ser el proyecto de vida en el derecho del trabajo. Y que también en el ámbito procesal, concreto, específico de lo que podría ser la jurisprudencia, ya un poco nos ha comentado el colega Gerson Merva, ¿no? De cómo se ha ido, digamos, un poco
diríamos, entorpeciendo la labor o degenerando los criterios de responsabilidad a través de la Corte Suprema, ¿no? Y que evidentemente amerita una crítica furibunda contra estos sectores que muchas veces llegan en ese ambiente no bajo estos criterios de la especialidad, ¿no? Sino que justamente van desenvolviendo por los favorecimientos políticos que muchas veces surgen, ¿no? Y eso lo vemos a cada momento, ¿no? Incluso ese beneplácito ante los poderes de turno políticos por el ascenso muy mal elaborado, muy mal recibido, ¿no? O por esa suerte de ceremonias de autoaceptación que se hacen ahí en ese recinto del Poder Judicial, ¿no? Y que de una u otra forma ya nos devela pues la crisis en la cual nos encontramos, no solo en materia de administración justicia general, sino también, y que es lo peor, en materia de derecho del trabajo, ¿no? De ahí que el libro también vaya orientando a discutir cómo es que se debe ir abriendo ese entendimiento de la responsabilidad laboral del empleador en el derecho del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es importantísimo comenzar a crear una suerte de, claro, vasos comunicantes, como aquí se ha hecho en lo largo de estos 2 tomos, para comprender la categoría que viene, no tanto, yo diría, y esta es la apreciación personal mía, de una corriente, digamos, patrimonialista, o lo que en el derecho del trabajo diríamos una corriente neoliberal, o una corriente, digamos, contraria a la protección de los derechos laborales, ¿no? Sino que Carlos Fernández Cesarego, a diferencia de ello, representa la visión personalista, humanista, y entendía por tanto de la necesidad de protección de ese ser humano, que el Estado tiene esa responsabilidad de poder generar esas condiciones, ¿no? Y de ahí que nosotros solo seamos esa bisagra que ha podido traer esa profundidad de reflexiones, pero que se le ha dado ese abordaje específico que requiere el derecho del trabajo, ¿no? Porque así como Cesarego nos plantea la actividad tridimensional, nosotros planteamos el derecho como norma y como relación social, así como el profesor Carlos Fernández Cesarego nos plantea la filosofía existencialista y en determinado momento religiosa, nosotros planteamos justamente el marxismo, ¿no? Y una visión materialista en ese sentido de la explicación de los fenómenos jurídicos, ¿no? Así como también hay una política, digamos, social, nosotros también planteamos esa política necesaria que tiene que reivindicar a esa clase trabajadora en su situación pues de crisis económica. Entonces hay por tanto vasos comunicantes, vasos, diríamos, que van generando esas coincidencias para poder hablar ya finalmente de lo que sería esa responsabilidad. Y que nosotros también no solamente hemos querido hablar de la responsabilidad, sino también de cómo es que se debe entender o recomprender, digamos, o reinterpretar, perdón, esa forma de responsabilidad, ¿no? Para no dejar, o al menos hasta lo más posible, no dejar cabos sueltos. Porque además de lo que vendría a ser esta responsabilidad contractual, que es evidente en el ámbito del derecho del trabajo, tampoco podemos dejar de lado lo que aquí también un poco se propone como responsabilidad laboral relacional, ¿no? Que es de una u otra forma esa búsqueda de generar una responsabilidad que, si bien puede surgir a partir del incumplimiento normativo, los daños generados, etcétera, que dé esa vuelta, digamos, de las pretensiones que normalmente siempre se ve en el ámbito del proceso laboral, ¿no? Que lo principal viene a ser pues esa suerte de reconocimiento de la relación laboral y luego vienen los beneficios sociales, ¿no? Y aquí tratamos de darle una suerte de inversión para partir justamente de esa pretensión, de esa protección del daño, y como consecuencia existe el reconocimiento de la relación laboral. Por eso hablamos de la responsabilidad laboral relacional, ¿no? Que es de una u otra forma un aspecto de lo que diríamos un aspecto de negación de lo que en el derecho civil sería pues la responsabilidad extracontractual, ¿no? Pero aquí hemos querido justamente tratar también de ampliar esa visión que de una u otra forma sirva también para poder abrir ese debate, para que no, en un país como el nuestro, subdesarrollado, donde hay una crisis de todas las instituciones, tanto de justicia, del TC, del Congreso, del gobierno, etcétera, se pueda ir haciendo algo, al menos desde esta trinchera, desde esta academia, y que también permita a los jóvenes que cuando nos escuchan sepan, ¿no?, que
Estamos pues ante un país en crisis que requiere mucha investigación y proyecciones ya de cómo se podría ir transformando determinadas áreas o conceptos o situaciones específicas, ¿no? Porque lo que se viene, ya diríamos tanto también para el 2026, es un ambiente pues de alto desarrollo conflictivo que va a exigir a la clase trabajadora también y a sus intelectuales poder optar por una respuesta, una salida ante su problemática, ¿no? Y máxime si hoy estamos viendo ya un poco como lo que nos narró el colega Gerson Merva, ¿no? Una crisis desde la propia Corte Suprema que viene emitiendo sentencias contra, digamos, lo más básico y lógico que es de la protección, bajo tecnicismos que no tienen nada que ver con el derecho del trabajo y que provienen evidentemente de jueces formados en otras áreas que no es el derecho del trabajo, o que lamentablemente se ve sucumbidos muchas veces por el poder y otros aspectos, y que nada tiene que ver con el derecho, que es el derecho del trabajo en lo último que se piensa, ¿no? Entonces, para ir cerrando esto, solamente subrayar, ¿no? Subrayar nuevamente que este libro también sirve como una suerte de reivindicación a ese estudio de esas escuelas sanmarquinas que existen y que ha tenido un eco en nuestro país, ¿no? Un eco a partir de la mirada del profesor Carlos Fernández de Sarego, del cual siempre estaremos agradecidos, y estamos tratando por eso en el ámbito laboral de desenvolver eso que él señalaba en el ámbito abstracto, pero que aglutinaba a esa protección general del ser humano y que lo estamos trayendo en el ámbito de derecho del trabajo en el sujeto trabajador, ¿no? Pero también nos sirve para reivindicar que desde esta trinchera deseamos siempre plantear, ¿no?, que hay una posibilidad de que se pueda hacer esa defensa del derecho del trabajo desde sus propios principios, de sus propias protecciones, de su propia égida, digamos, laboral, y que debe servir también para que los alumnos, por decir al menos lo mínimo, tengan esa conducta atrevida, ¿no?, de poder ir abarcando esas áreas donde a veces posiblemente por un ámbito de situaciones que vivimos puedan abarcarlas, porque a veces se requiere investigar bastante en derecho de trabajo y la seguridad social, evidentemente, ¿no?, que también nos exige bastante tesón, bastante calma, bastante planeamiento, bastante tiempo, ¿no?, y que nos lleve pues a la producción de una suerte de corrientes críticas o continuar esas escuelas que en el caso de San Marcos, Escuela Sanmarquina de Derecho del Trabajo, nos permita pues estar a esa altura que nuestros maestros siempre nos han querido, digamos, orientar, ¿no?, y hasta en la actualidad, ¿no?, cuando el profesor Jorge Rendón Vázquez, por ejemplo, nos exhorta siempre a estudiar la realidad del país, a estudiar, digamos, de una u otra forma esa dinámica de los conflictos sociales para poder aportar, ¿no?, y enfrentar cuando ya en su momento se destine esa hora y estar a la altura de las soluciones que requiere el país, ¿no? Y este libro pues ha sido en esa orientación guiada para poder darle, digamos, a los trabajadores y a los que defienden esas causas justas, poder atender a esa situación de daños que existe en la vida de los trabajadores y poder promover el proyecto de vida en el derecho del trabajo. Con eso quiero agradecer mucho al taller, nuevamente mi agradecimiento a los colegas Roberto, a José María, a Merma, al profesor Carlos Agurto, al profesor Gómez Valdés, siempre agradecido con todos los compañeros, alumnos presentes, y con eso termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por la exposición realizada y el aporte desarrollado. Agradecemos a usted nuevamente, doctor, por su exposición y la presentación de su obra, así como a los panelistas y a todos los asistentes por la participación en esta actividad. Esperamos que el espacio haya contribuido a la reflexión, en particular respecto a lo que gira en torno al daño al proyecto de vida, como una categoría bastante relevante dentro de la tutela de los derechos del trabajador. En nombre del Taller de Derecho Laboral y la Seguridad Social José Matías Manzanilla, le agradecemos nuevamente a usted, doctor Luis Alberto Quintana, y damos por concluida la presente presentación. Muchas gracias a todos y buenas noches.